Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 14, verso 26 al 31. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. En el camino Jesús les dijo: todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro le dijo: aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. No, exclamó Pedro enfáticamente, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. El mensaje de hoy lo hemos titulado Lágrimas amargas, mares de gracia. Repita conmigo: lágrimas amargas, mares de gracia. Jesús y sus discípulos, quiero contextualizarlo un poco con el texto que leemos. Jesús y sus discípulos estaban en la última cena. En esa última cena, Él anuncia que alguien lo va a traicionar. Y si alguien me va a traicionar, alguien me va a entregar. Y describe algunas de las cosas que Jesús iba a sufrir. Cuando Él describe todo esto, creo que fue un momento bastante tenso para sus discípulos y bastante triste, porque los discípulos llevaban 3 años caminando con Jesús, 3 años comiendo con Jesús, 3 años durmiendo con Jesús, 3 años sufriendo con Jesús, riendo con Jesús, 3 años donde ellos apegaron sus vidas a Jesús. Jesús se convirtió no solamente en un maestro, se convirtió prácticamente en un padre para ellos. Cuando estaban afligidos, Jesús estaba ahí. Cuando estaban pasando por un momento complicado, Jesús estaba ahí. Cuando necesitaban un milagro para su familia, Jesús estaba ahí. Los discípulos dependían 100% de Jesús. Así que cuando Jesús está en esa cena, que parecía ser un momento de festividad, de alegría, Jesús interrumpe esa cena con una mala noticia. Les dice: muchachos, me voy a morir. Eso es como si usted tuviera al lado una persona que ama demasiado, le dijera: me dieron un mes de vida, me dieron un mes de vida. ¿Cómo se sentiría usted? Yo creo que esa cena no sabría nada, creo que se nos quitarían las ganas de comer. ¿Y qué harías justamente si supieras el día, la hora y la forma en que vas a morir? ¿Qué pasaría contigo? Yo en mi caso estaría triste, llorando a lágrimas, porque dejaría a mi esposa, dejaría a mis hijos. Sería un momento bastante difícil y no quisiera irme por amor a mi familia. ¿O qué pasaría si usted estuviera justamente en la posición de los discípulos, con la persona que tú más amas, con la que apegaste tu vida tan profundamente, y te dijera eso: me voy a morir? Y te dijera: y uno de los que están aquí presentes es que uno de ellos me va a traicionar, y a causa de él es que yo voy a morir. Yo creo que si yo tengo un amor tan profundo por esa persona, yo quisiera saber quién lo va a traicionar. Y arreglaríamos cuentas. Me uniría con todos los discípulos y les diría: bueno, matemos este muñeco, mandemos a alguien a matarlo. ¿Sí o no? Porque estamos hablando de alguien que amamos profundamente. Bueno, ahora si vemos a Jesús, Él sabía la forma en que iba a morir, Él sabía cómo iba a morir, Él sabía quién iba a traicionarlo. Pero yo no veo a un Jesús llorando. Si yo tuviera que darle esa noticia a mi familia, yo estaría llorando. Pero Jesús, ¿sabes qué hizo? Dice el texto, ¿me pueden colocar el texto principal? Dice: luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Gracias. Cuando hablan de cantar el himno, según la historia habla de que Jesús cantó los salmos del 113 al 118. Eran estos salmos eran cánticos, y ese cántico llevaba el nombre, o ese himno llevaba el nombre de Jalel.
Y si leemos estos salmos, cuando yo me puse a analizar estos salmos y a leer el 113, a analizar 14, 15, 16, 17 y 18, usted ve que son salmos muy lindos, de agradecimiento, de expresión de alabanza y adoración a Dios. Pero en medio de esa expresión me llamó mucho la atención porque habla del mal rojo, que Dios es poderoso para hacer milagros. Pero que me quebró fue el Salmo 118, porque me puse en la posición de Jesús al saber que Él tiene que morir en una cruz. Pero Él canta lo siguiente. Permítame leerle el Salmo 118, los versos del 5 al 17. Mira lo que canta Jesús cuando sabe que va a morir. En mi angustia oré al Señor, y el Señor me respondió y me liberó. El Señor está de mi parte, por tanto no temeré. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Así es, el Señor está de mi parte, Él me ayudará. Miraré triunfante a los que me odian. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Aunque me rodearon naciones hostiles, las destruí a todas con la autoridad del Señor. Así fue. Me rodearon y me atacaron, pero las destruí a todas con la autoridad del Señor. Me rodearon como un enjambre de abejas. Se enardecieron contra mí como un fuego crepitante, pero las destruí a todas con la autoridad del Señor. Mis enemigos hicieron todo lo posible para matarme, pero el Señor me rescató. El Señor es mi fuerza y mi canción, me ha dado la victoria. Se entonan canciones de alegría y de victoria en el campamento de los justos. El fuerte brazo derecho del Señor ha hecho proezas gloriosas. El fuerte brazo derecho del Señor se levanta triunfante. El fuerte brazo derecho del Señor ha hecho proezas gloriosas. No moriré, sino que viviré para contar lo que hizo el Señor. Esto fue lo que cantó Jesús. En el momento más difícil de su vida, no lloró, adoró y dijo: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Si usted se ha preguntado qué hacer en los momentos difíciles de su vida, pues aquí está la clave. Jesús nos invita a adorar. Jesús nos invita a decir gracias. Tu grandeza se refleja en cómo afrontas los momentos más difíciles de tu vida. Se lo repito una vez más. Tu grandeza se refleja en cómo afrontas los momentos más difíciles de tu vida. Allí Jesús en su humanidad mostró ser el más grande de todos, porque Él mostró serenidad. Él mostró tranquilidad, pero ¿de dónde venía esa serenidad? ¿Y de dónde venía esa tranquilidad? De la paz que el Espíritu Santo le proveía. Se lo he dicho miles de veces, permítame decírselo una vez más, por favor. El regalo más grande que tiene el ser humano después de la salvación se llama paz. Usted con paz tiene todo. Si usted pierde ese trabajo y tiene paz, usted está tranquilo que Dios está en control. Si hay un problema en su casa y usted tiene paz, usted va a estar tranquilo porque Dios está bajo control. Si usted está en una relación y esa relación tiene una ruptura, se rompe, usted está en paz porque sabe que Dios está en control. Si vas a llorar, si vas a sentirte un poco depre, pero vas a tener paz. Y Jesús tuvo esa paz y por eso estaba tan sereno. Le hago una pregunta: ¿cómo estás afrontando tus momentos de dolor? Y en medio del camino, Jesús ahora no solamente dice: alguien me va a traicionar, voy a morir de tal manera, sino que cuando van camino a los olivos, cuando ya han cantado el Salmo 113, 14, 15, 16, 17 y 18, dice la palabra que entonces iba caminando y dijo: y muchachos, quiero decirles que en el momento más crítico de mi vida, todos ustedes me van a abandonar. Todos ustedes me van a abandonar. En esta ocasión, cuando Jesús dice eso, Pedro aparece en escena. Pedro, el hombre impulsivo, el hombre apasionado, el hombre eufórico, el hombre atrevido, el líder de los 12. Cuando Jesús no estaba, quien estaba a cargo era Pedro. Y se levantó Pedro y dijo en esta ocasión: si todos los que están aquí te abandonan, Jesús, yo no te voy a abandonar. Yo creo que Jesús lo miró de una manera tierna, de una manera serena, y le dijo: ay, Pedro,
antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. No, yo no te voy a negar, dijo Pedro. Pedro estuvo decidido y dijo: y aunque tenga que dar mi vida por ti, lo hago. Aunque tenga que morir contigo, voy a morir contigo. Pedro estaba bajo una emoción muy fuerte, porque eso es lo que dice el texto: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y entonces ahí los demás dijeron: sí, yo también. Pedro era el que lideraba todo. Lo que decía Pedro, eso era ley para todos. Pedro era osado. Pedro era un líder innato. La cosa es que no todo acto de valentía por Dios es sabio. Ya que yo veo a Pedro, usted ve y notará como cuando a Jesús lo iban a capturar, porque Pedro cumplió lo que dijo. Usted piensa que Pedro negó a Jesús, pero Pedro cumplió lo que dijo, porque dice que cuando vinieron los soldados romanos a capturar a Jesús, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Sacó la espada y dijo: a mi Señor no me lo tocan. Y dice que estaba decidido a matar. Tanto es así que un soldado llamado Malco, quien venía para capturar a Jesús, él toma la espada y le cortó la oreja. Pero él no iba por la oreja, él iba por la cabeza. Pero me imagino que este soldado estaba bien entrenado, y entonces se evadió un poco y chao, oreja. Pedro estaba decidido. ¿Quién se atrevería a enfrentar a toda una tropa de soldados romanos? Porque esos soldados romanos no son como el ejército o la policía de hoy, que los derechos humanos, que no se puede tocar a nadie, etcétera. No, estos romanos eran agresivos. O sea, usted me llega a tocar y yo lo aniquilo, brother, yo lo borro del mapa. Y este man dijo: no me importa si ustedes son soldados romanos, si estamos bajo su autoridad, si ustedes tienen esclavitud a Israel, no me importa nada, a mi maestro no lo tocan. Pedro estaba cumpliendo con lo que dijo: si tengo que dar mi vida por ti, lo haré, y voy a arriesgar mi vida por ti. Así que Pedro no estaba mintiendo. Él no dijo algo por decir. Él estaba seguro de lo que estaba diciendo. Pero repito, no todo acto de valentía es aplaudido por Dios, porque lo que le dice Dios a Pedro es: viejo, ¿estás loco o qué? Yo no necesito tu ayuda. ¿Usted cree que si yo necesitara ayuda, no le digo a mi padre que envíe unas legiones de ángeles para que me defiendan y acaben con toda esta gente? No necesito de tu espada, Pedro. Escúchame esto, y se lo digo con letras mayúsculas: Dios no necesita su ayuda. ¿Me escuchó? Diga conmigo para que se le quede bien grabado: Dios no necesita mi ayuda. A veces nos encontramos como los defensores de Dios, y usted no puede defender a Dios. No defienda a Dios, usted no tiene que defender a Dios. Dios no existe, es problema suyo. No necesito defender a Dios. ¿Por qué? Porque a veces nos encontramos como cristianos discutiendo con un ateo. Y no, Dios sí existe, y el ateo dice: Dios no existe, y Dios sí existe, y Dios no existe. ¿Para qué discutes con un ateo? El ateo no va a reconocer que existe un Dios. No saques esa espada, porque no va a servir. Y hay cristianos que se empiezan a discutir que con X secta, con fulano y sultano que tergiversan la Biblia. Esto no es así, te voy a mostrar en la palabra que estás equivocado. Yo no pierdo mi tiempo. Yo no voy a sacar mi espada para defender a Dios. ¿Por qué, pastor? Si Dios nos manda a proclamar la palabra. Sí, pero pierdo el tiempo. ¿Sabes por qué pierdo el tiempo? Porque estoy bajo una discusión. Es muy diferente lo que pasó con Jesús y Nicodemo, que Nicodemo era un fariseo y buscó a Jesús y le dijo: Jesús, ¿cómo haces para hacer todo eso? Y Jesús entabló una conversación, porque Nicodemo necesitaba la verdad. Y dijo: yo tengo la ley, los fariseos no están de acuerdo conmigo, pero hay algo en ti, Rabí, que me impacta, me captura, me conmueve. Dime qué tengo que hacer. Diferente. Pero aquí yo veo que a veces nos encontramos en peleas que no tenemos que pelear. A veces se ve esos videos de un cura que es, yo no sé si es famoso, que un bueno para nada, que discutiendo con el fulano, con el sultano, con el berenjeno. ¿Para qué eso? Y los demás que caen en ese hueco. Nunca él va a reconocer la verdad de la palabra. La única manera en que un ateo se transforma, en que alguien que está en una secta se transforma, ¿sabe cómo es? A través de un encuentro con Dios. No a través de discusiones, no a través de pleitos, no a través de debates. Un ejemplo de ellos es cuando Jesús está en la cruz. El cielo se oscureció, hubo un gran terremoto, y el soldado que estaba al pie de Jesús
que lo había torturado, que lo había lacerado, que fue parte de aquellos que desfiguraron a Jesús. Cuando vio el cielo oscurecido y cuando vio el terremoto, ¿sabes qué dijo ese soldado? Verdaderamente, si era el Hijo de Dios. Nadie le dijo una sola palabra. Un encuentro con Jesús lo cambió todo en aquel soldado. Un encuentro con Jesús es el que va a cambiar a tu familia. Un encuentro con Jesús es el que va a cambiar todo lo que está a tu alrededor. No está discutiendo con su papá, con su mamá de religión. No está discutiendo con sus hijos de ateísmo. Déjeselo a Dios. La única herramienta y el arma que usted puede usar frente a eso se llama rodillol. Oración de rodillas y todo se soluciona. Dice amén. Teniendo presente esto, en primer lugar, yo veo a Pedro el menos apto. Mateo 4, 18 al 20 dice: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Una de las cosas que más he admirado de Jesús, cuando lo leo, cuando lo estudio, es la manera en que Él cree en las personas que Él mismo escoge. En este caso, esos discípulos en realidad no tenían ni una sola característica para que fueran parte de los 12. Estos discípulos no tenían nada para ser parte de un equipo tan trascendental. Si fuéramos nosotros los que tuviéramos que escoger, si usted estuviera en el ministerio, yo como pastor, y Dios me dice: escoge 12 personas para tu ministerio, mi hermano, pues yo escogería con toda sinceridad, escogería gente carismática, gente que predique bien, que sea fiel al Señor en sus finanzas. Escogería gente de buen testimonio. Escogería gente que tuviera dones, que tuviera talentos, que fueran fuertes en la oración, en la intercesión. Bueno, Jesús pensaba diferente. Jesús siempre rompió los moldes y Él escogió los peores que habían. Porque cuando usted ve a Jesús escogiendo los 12 o los 12 que estaban con Jesús, usted ve que Él andaba con una prostituta. ¿Qué hacía Jesús con una prostituta? Después estaba andando no solo con una prostituta, sino con un político bien corrupto que toda la nación odiaba, llamado Mateo. ¿Qué hace Jesús con ese Mateo? Después veo que estaba con un publicano. Después veo que estaba con un sicario, porque Simón el celote era como un tipo de sicario, era como de primera línea. Andaba con una gente que uno decía: ¿ese es el equipo de Jesús? Dios mío. Y eso me lleva a hacer una pregunta a usted preciosa. Si Dios escogió a este tipo de gente, ¿usted cree que Dios lo puede escoger a usted? Y si Dios escogió a este tipo de gente, no juzgue la gente que sirve en la iglesia. Yo sé que hay gente que sirve en la iglesia que tiene defectos. Yo sé que hay gente que sirve en la iglesia que tiene que trabajar su vida. Pero ¿sabes por qué los tengo? Porque si Jesús creyó en traidores y mentirosos, ¿cómo no voy a creer yo en la gente que Dios me envía? Y Dios me la envía para transformarla, para trabajarla y para cambiarla bajo el poder del Espíritu Santo. Dice amén. Entonces yo veo a Pedro, que Pedro es un pescador frustrado. Jesús conoce a Pedro en la orilla del mar. Dice que Jesús llegó a predicar. Pedro estaba frustrado, estaba enojado porque Pedro era de mal temperamento. Si era impulsivo y era sanguíneo, era de mal temperamento. Eso sí, póngale la ficha. Y llegó ahí, estaba en la orilla triste y empezó a sacar esas redes, a lavarlas porque él era pescador. Jesús llega, lo miró, no le dijo nada y le dice: disculpe, ¿me puede decir su nombre? Simón, así frustrado. Qué pena, ¿usted será que me puede prestar su barca para predicar un momento? Porque utilizaban esa barca para que las multitudes no empezaran a acosar a Jesús. Entonces Jesús se hacía en la orilla del mar para él tener la libertad de predicar. Y las olas del mar, lo que en ese tiempo producían es que el eco de la voz pudiera ser más fuerte para las multitudes. Entonces Pedro le dijo: sí, cójala.
Pero Pedro no sabía con quién estaba hablando. Jesús se monta en la barca y empieza a predicar. Pero Pedro no se imaginaba lo que estaba haciendo al prestarle la barca a Jesús. Porque todo lo que Dios pisa es bendito. Todo lo que Dios pisa genera que si está en maldición se convierta en bendición. Genera que si está en estancamiento se convierta en un lugar de prosperidad. Jesús empieza a predicar. Pedro no le paró bolas a la prédica de Jesús, como muchos de ustedes acá. No le paró bolas. Estaba tan frustrado porque no pudo pescar, que no le importó lo que este maestro estaba enseñando. ¿Sabes? Nosotros a veces estamos así con Dios. Creemos en Dios y todo lo demás, pero llegamos a la iglesia completamente fracasados y estamos tan enfocados en pensar en nuestras redes, en pensar en el fracaso que pasó en mi trabajo y pensar quizá de pronto en las cosas que se hicieron pedazos en mi familia, y estamos tan tristes, tan enojados, tan fracasados que no nos damos cuenta que a nuestro lado hay un Dios que puede transformar todas las cosas. Pedro estaba allí limpiando las redes, pero estaba tan sordo, estaba tan enfocado en el fracaso que no estaba mirando al Jesús que le podía restaurar la vida, que le podía transformar. Iglesia, puede ser que en esta noche hayas venido enojado, airado, peleando con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Estás frustrado, las cosas no están funcionando en mi casa, las cosas no están funcionando en mi familia, y estás allí recogiendo las redes pensando en cómo hacer para liberarte de todos tus problemas. Y quizá haya una palabra de Dios para ti, pero estás tan enfocado en tu frustración que te estás perdiendo de algo que puede liberarte. Mire, pero quiero darle una mejor noticia. Jesús es tan hermoso, Jesús es tan bello, Jesús es tan precioso, que aunque Pedro no escuchó la prédica, no le paró bolas a la prédica, al final se le acercó. Le dijo: Simón, ¿qué? Él estaba frustrado. ¿Vamos a pescar o qué? Jesús era un poquito paisa, pastuso, algo así. ¿Vamos a pescar o qué? Pedro le dijo: ¿no estás viendo pues que no pude pescar? Es de día, le dijo Pedro. De día no se pesca. Jesús le dijo: deme la oportunidad, vamos a pescar. Pedro le hizo entender a Jesús: venga Jesús, usted es muy bueno para predicar, usted es muy bueno para hacer discípulos, pero yo soy experto en pesca, usted no. Y en el día es imposible pescar porque todos los peces están durmiendo. Jesús le dijo: vamos. Pedro dijo: bueno, pues en tu palabra echaré la red. Porque hemos escuchado prédicas: Señor, en tu palabra echaré la red. No, Pedro no está en un acto de fe. Pedro no está en un acto donde dice: ay, sí, en tu palabra echaré la red, eres el Dios de milagros. Esa palabra de en tu palabra echaré la red significa, la voy a parafrasear, significa lo siguiente: bueno, voy a ir porque te respeto como maestro, pero te vas a dar cuenta que estás equivocado, pero por respeto vamos a pescar. Eso fue lo que dijo Pedro. En ningún momento hubo fe. En tu palabra echaré la red está hablando de te respeto como maestro. Ay, papá, cuando se entra en fondo allá, me imagino a Jesús recostado en la barca y le dice: echa la red. ¿Para qué me pongo en estas tonteras?, decía Pedro. Dios mío. A ver, Andrés, echa la red, porque Andrés era el hermano. Echa la red, pues dale. ¡Bum! Echó la red. Cuando echa la red, ¿sabe qué sucedió? El barco se estaba hundiendo por el peso, a causa de la cantidad de peces que estaban en la red. Quizás has hecho muchas cosas que no te hayan salido bien, pero en el momento que sea Dios quien te lo diga, obedécele, porque cuando Dios habla,
milagros suceden. No me importa si tú estás limpiando tu red, fracasado y pensando que todo se acabó. Hoy Dios te dice, vuélvelo a intentar, porque cuando Dios habla, los cielos se abren a tu favor. ¿Alguien dice amén a eso? Esto es poderoso. Y entonces cuando Pedro ve esto, Lucas 5:8 dice, cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. ¿Qué te impide ser discípulo de Jesús? Jesús se enfocó en un Pedro que el mismo Pedro reconoce y dice, soy demasiado sucio, soy demasiado pecador. ¿Cómo te atreves a hacerle un milagro a esta miseria, a este hombre que trata mal a su esposa, a este hombre que trata mal a su familia? ¿Cómo te atreves a hacerle un milagro a alguien que no lo merece? Escúchame, Dios no te va a hacer milagros porque lo merezca. Dios te va a hacer milagros porque te ama. Nunca vamos a merecer nada de Dios, pero su gracia es tan preciosa que te da aún lo que jamás podrías merecer. Esto fue lo que hizo con Pedro. Amén. Pero Pedro tuvo algo. Su acercamiento con Jesús le transformó la vida. Jesús nunca lo confrontó con el pecado, pero es que estar al lado de Jesús es imposible guardar pecado. Y entonces, ¿sabes qué sucede? Pedro cambia. El que diga haber tenido un encuentro con Jesús es aquel que pase lo que pase, no vuelve atrás. Si usted me dice que conoció a Jesús, que recibió a Jesús como su Salvador y se apartó, usted todavía no ha tenido un encuentro con Jesús. Pero si estás aquí en esta noche y dices, pastor, yo me aparté pero volví. Bueno, la gracia de Dios te aló hasta aquí otra vez, porque quiere que tú tengas lo que tuvo Pedro, un encuentro con Jesús. Y ese milagro que Dios hizo en Pedro lo quiere hacer en ti. Entonces, en segundo lugar, diga conmigo, no soy Simón, soy Pedro. Las mujeres digan, soy Pedra. No soy Simón, soy Pedro. Juan capítulo número 1 verso 42 dice, luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. ¿Quién le llevó el mensaje a Pedro? Su hermano. Su hermano le dijo, brother, encontré al Mesías. Encontré al que hace milagros, al que te puede solucionar la vida. Pero Pedro era de esos escépticos lógicos. Date con tu religión para otro lado. Yo no quiero ir, vení, vamos a la iglesia. No, yo no quiero ir. Déjame todo a su tiempo. Eclesiastés dice, hay tiempo para todo. Mi tiempo no ha llegado, no voy a ir. Pero Andrés dice, vení, vamos Simón, vamos Simón, vamos Simón, para que conociera a Jesús. Jesús, yo miro esta historia y yo quisiera estar ahí. Pedro, el de mal temperamento, Pedro, el que tenía muchos errores, se encontró al lado de Jesús y al primero que mira es a Simón. Jesús mira a Simón y dice la Biblia, Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero de ahora en adelante te llamarás Cefas, que significa Pedro. Simón, el nombre Simón significa el que Dios ha escuchado. Pero Pedro significa piedra. Es decir, que si Jesús decide ponerle ese nombre, es porque Pedro era todo lo contrario a lo que significaba Pedro. Es decir, que Pedro era una persona débil, era una persona inestable, insegura, era una persona dudosa. Jesús lo mira y le dice, Pedro, no te imaginas lo que voy a hacer contigo. No te imaginas el cambio que te voy a dar. No te imaginas cómo te voy a restaurar la mente y el corazón. No te imaginas lo que voy a hacer con tu vida hasta el punto que hasta la eternidad hablarán de ti. Poderoso. Creo que aquí comienza un proceso de transformación de ser Pedro. Él no se convirtió Pedro de la noche a la mañana. Más bien empezó un proceso. ¿Cuál es el nombre que Dios te ha dado a ti? Tú te llamas Clementina, pero ese no es tu nombre en realidad. Tú te llamas
Rodolfo, pero ese no es tu nombre. Hay un nombre de Dios para ti. Búscalo. ¿Cuál es el nombre que Dios tiene para ti? Para darte una idea, si te consideras impaciente, Dios dice, tu nombre será paciencia. Si tú eres mal geniado, Dios dice, tu nombre será calma. Si tú eres de esas personas incrédulas, Dios te está diciendo en esta noche, tu nombre será fe. Si tú eres de esas personas que no ve milagros, que todo es estancamiento, que nada te funciona en la vida, Dios te está mirando hoy a los ojos y te está diciendo, tu nombre será prosperidad, cielos abiertos, tierra fértil. Usted no está captando la dimensión de lo que le digo. Pedro tampoco la captó. Y Pedro dijo, bueno, gracias, pues sí, te llamarás Pedro. Pero cuando Dios te cambia el nombre, es porque hay algo que sucede en la vida y se llama transición. Cada nivel en mi vida espiritual necesita una transición. Es decir, si quieres más unción, si quieres más clientes para tu negocio, si quieres una mejor familia, si quieres ser mejor persona, debes entender que Dios te llevará por un camino de transición. ¿Y qué significa camino de transición? Esa transición es muy parecida a la metamorfosis de una mariposa. ¿Cómo empieza la mariposa? O más bien, ¿cómo ese animal se convierte en mariposa? Todo comienza en el capullo. Y cuando está en el capullo, entonces se convierte en un gusano. Y después de ser gusano, finalmente se convierte en mariposa. Y es allí donde puede volar. Muchos no entienden los cambios que Dios procesa en su vida, porque son cambios dolorosos. Y por eso muchos, al encontrarse en la realidad de los cambios que duelen, deciden tirar todo, deciden renunciar, deciden, esto no funcionó, este hogar no funcionó, esta situación no funcionó, este negocio no funcionó, este emprendimiento no funcionó. No te estás dando cuenta que Dios te está transicionando. Y la transición duele. De pasar de capullo a gusano duele, pero más duele cuando ese gusano tiene que tener una metamorfosis para que sus alas crezcan, o para que nazcan, más bien, para que se convierta en algo que realmente sea útil. Escúchame, no renuncies en medio de tu transición. Esa transición que te está provocando dolor no significa que todo está acabado. Dios te está cambiando el nombre, te está llevando a una metamorfosis. Y si tú la soportas, verás la bendición. Y cuando esa bendición llega, no se acaba nunca. Oh, esto es poderoso. Pedro tuvo que vivir esa transición. ¿Cómo Dios lo lleva a esa transición? Él era pescador de hombres. Dios lo llama a renunciar a su trabajo. Después, prácticamente lo llama a renunciar a su familia. Después tiene que soportar a que Jesús, quien lo llamó, le diga en la cara: Pedro, eres Satanás. Transición. Pero Pedro siguió y dijo: esto es doloroso, que mi maestro, el que me hizo renunciar a todo, me diga Satanás, pero estoy en una metamorfosis. Después tiene que enfrentarse al fracaso de querer caminar sobre las aguas y hundirse. Él se sintió fracasado porque Pedro era competitivo. A él no le gustaba perder, a él no le gustaba que los demás se burlaran. Metamorfosis, para finalmente convertirse en el apóstol Pedro, el hombre más grande, o de los hombres más grandes que ha pisado la tierra, y de los únicos hombres que pudo experimentar que es caminar con Jesús 3 años. Metamorfosis. ¿Dónde te tiene Dios? ¿Qué procesos estás lidiando? ¿Qué procesos estás viviendo? No renuncies, porque llega tu momento, llegará tu temporada, llegará el día en que vas a reír. Todas tus lágrimas se van a convertir en risa, porque los que sembraron con lágrimas cosecharán con alegría. Aguanta. Yo le he dicho a usted, yo tuve un proceso difícil en mi vida. En marzo cumplo 2 años de haber tenido uno de los procesos más complicados de mi vida. Quería tirar todo a la basura, el pastorado, todo. Mi esposa me veía llorar día y noche. Cuando le decía: Dios no me responde, Dios no está conmigo,
pero no entendía que Dios me estaba transicionando, me estaba haciendo sentir el dolor de una metamorfosis. Busqué asesoría, me dijeron: apártate un mes. No toques iglesia, no toques nada. Quiero que te apartes un mes, apagues tu celular y los únicos mensajes que contesten sean los de tu esposa. Y yo y la iglesia, tranquilo, que Dios sostiene la iglesia y Dios te ha dado una mujer preciosa para que la sostengas. Apártate un mes. Me aparté 40 días. Me fui a otro lado a buscar mentoría, a buscar consejo. Estaba quebrado, estaba destruido. Quería romper con todo, destruir todo en mi vida. Pero un día, en ese hotel que estaba de rodillas, le dije: Señor, ¿qué pasa? Y tuve un encuentro, un segundo encuentro con Dios, donde Él me confrontó con toda mi basura. No le hablo de basura, no le hablo de inmoralidad, gracias a Dios. Le hablo de cosas personales: temperamento, orgullo, soberbia, altivez, resentimiento, rencor. Me dijo: cambia esto. Y si tú estás dispuesto a que yo te cambie, entonces vas a ver que todo se transforma. 2 años han pasado de eso. Bendito sea el día de mi metamorfosis. Porque si yo hubiera renunciado, no sé dónde estaría. Pero tenemos al Espíritu Santo que nos da fuerzas para sostenernos, para no decir no quiero más, para no decir renuncio, sino decir voy a aguantar. Aprendes a conocerle, porque fue Pedro quien no le negó la barca a Jesús. Fue Pedro quien obedeció la voz de pescar en horarios ilógicos. Fue Pedro quien confesó a Jesús como el Hijo de Dios. Fue Pedro el que caminó sobre las aguas. Fue Pedro el que provocó a que Jesús fuera hasta su casa y le sanara a su suegra. Yo no sé cómo hizo. Si hay alguien que hizo cosas locas, fue Pedro. Sí, hombre, ¿cómo va a decirle que la sane ahí más? No, las suegras son bien. Yo tengo una suegra preciosa y mi mamá es una suegra tremenda. Y Nati va a ser una suegra preciosa, pero yo voy a ser un suegro insoportable. Pero lo hizo porque poco a poco aprendió a conocer a su maestro. Es necesario que como cristianos aprendamos a entrar en una comunión más profunda con Dios. Algo interesante que veo en los discípulos de Jesús y sobre todo en Pedro es que aunque prácticamente vivía con Jesús, no dejó de ser humano. Y Jesús nunca dejó de verlo como humano. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? A veces como iglesia pensamos que conocer a Jesús es vivir una vida de levitación. Tuve un encuentro con Jesús, fue al cielo. Pues yo personalmente no creo en eso. De que yo fui al cielo. No creo mucho. Es que yo levito. ¿Por qué? Porque tengo la unción. Porque soy el astronauta de Dios. El astronauta de Dios. No, Pedro no era de esos. ¿Sabe? Jesús no hizo de Pedro el más santo. Más bien hizo de Pedro un hombre menos pecador. Eso fue lo que hizo Jesús. A pesar de todo, Dios lo seguía amando. Porque lo más hermoso que hay es poder amar a Dios con nuestra humanidad. Lo más hermoso que hay es que usted pueda amar a Dios con sus limitaciones. Lo más hermoso es que usted pueda amar a Dios con la lucha que tiene en su carne. Eso es lo que Dios valora. Pero en tercer lugar, yo veo a un Pedro que fue traidor. Es interesante que recordemos a Pedro por 2 sucesos principales. El primero, por haberse casi ahogado en un agua queriendo caminar, y sí caminó. Y el segundo, por negar a Jesús. Si hay un hombre ejemplar entre los 12 discípulos de Jesús, se llama Pedro. Hizo lo que ninguno de los discípulos jamás se hubiera atrevido a hacer. El punto aquí es que Jesús le advierte a Pedro. En medio de todo lo que hizo, le dice: Pedro, yo sé que tú has estado conmigo en las buenas y en las malas. Tú eres de los íntimos míos. Jesús tenía 3 discípulos íntimos, que era Pedro, Juan y Jacobo. Santiago, también llamado. Ese era el círculo íntimo. Y dijo: yo te amo con todo mi corazón. Gracias por lo que has hecho, pero tengo que advertirte algo. Me vas a negar. Pedro dice: yo negarte, Jesús, después de todo lo que ha pasado, yo no te voy a negar. Pedro mostró valentía al seguir a Jesús junto
con otro discípulo, el cual no se revela la identidad, parece que era Juan, pero por el acceso que había, a veces se piensa que cuando Jesús dijo esto, estaba al lado de Nicodemo. Pudo haber sido Nicodemo. Pedro sí estaba decidido a seguir a Jesús hasta la muerte, como se lo dije. Pedro promete lealtad hasta la muerte, pero Jesús conoce la debilidad que llevamos dentro. Jesús conoce que somos seres emocionales. ¿Cuántos de ustedes le han prometido 1000 cosas a Dios y no la han cumplido? ¿Sí o no? Claro. Y entonces no las cumpliste. Ahora Dios te va a castigar, te va a matar, te va a aniquilar, te va a fulminar. Dios sabía que en el momento en que lo prometiste no lo ibas a cumplir. Dios sabía. Pedro dijo: te prometo hasta la muerte. Ya sé que no. Pero aunque sé que no, no dejaré de amarte. Y no dejaré de pensar en ti para que seas el discípulo que he querido hacer contigo. ¿Sabes por qué? Porque aunque puedan ser sinceras nuestras promesas delante de Dios, pueden ser susceptibles y vulnerables al miedo y a la presión de la vida. La enseñanza aquí es la humildad para reconocer nuestra fragilidad y la necesidad de la gracia de Dios para poder cumplir nuestras promesas. Muchos prometen y no cumplen, dicen 1000 cosas a Dios y no las cumplen. Miren, deje de ser tan palabrero y camine bajo hechos. Deje de estar prometiendo 1000 cosas y mejor practíquelo con hechos. Entonces, cuando yo veo a Pedro, él tiene una primera negación. Juan 18:17, después de haberle advertido a Jesús que no lo iba a negar, dice: la mujer le preguntó a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? No, le contestó Pedro, no lo soy. Pero a veces vemos esto como si Pedro se estuviera avergonzando de Jesús. Pero ¿qué puedo notar yo en esta primera negación? Más que vergüenza por Jesús, yo en Pedro noto mucho miedo. ¿Por qué noto miedo? Estaba entrando al patio donde estaba el sumo sacerdote, los soldados romanos. En otras palabras, él entró a la boca del lobo, donde lo podían comer vivo. Admiro lo que hizo Pedro, porque estaba cumpliendo con su promesa. Todos los discípulos lo abandonaron. Pedro lo siguió de lejos. ¿Qué va a pasar con Jesús? Y dice que se metió a la boca del lobo, pero ¡brum! De una. Claro, Pedro era muy visible, era el líder de los 12. Lo podían, donde veían a Jesús, veían a Pedro. El que conocía a Jesús, conocía a Pedro. Pero es que lo que pasa es que Pedro todavía no estaba preparado para estar con lobos. Me imagino que él pensó: si se dan cuenta que soy uno de ellos, me van a llevar preso y también me van a matar. Ahí le entró en la presión del miedo, la fragilidad de Pedro. Dijo: yo no quiero morir. Muchos creen que por tener memorizado ciertos versículos, por haber terminado 12 pasos de sanidad, por haber estado en las escuelas de formación y por llevar 2 años en la iglesia, creen que son súper espirituales para ir donde no tienen que ir. Y para ir donde está Jesús, usted necesita tener lo que Jesús tiene. Y Pedro aún no lo tenía. Así que yo veo en Pedro miedo. Jesús no tenía miedo. La segunda negación: mientras tanto, como Simón Pedro seguía de pie junto a la fogata calentándose, volvieron a preguntarle: ¿no eres tú también uno de los discípulos de Jesús? No lo soy, negó Pedro. Un grado mayor de temor abraza la vida de Pedro en su segunda negación, ya que ahora es la misma pregunta, pero ahora es dicha por varias personas que están en ese fuego. Pedro, entre más se acercaba, más peligraba. Es interesante que él no está con ellos directamente, sino que está de pie un poco alejado, queriéndose calentar para ver qué pasa con su amado Jesús. Porque es que yo entiendo a Pedro que lo haya negado. Digamos que usted está en una revuelta y están matando cristianos, y en medio de los que matan cristianos usted está: oye, Dios mío, Dios mío. Y se fijan todos y dice: ese también lo he visto en la iglesia. ¿Usted qué hace? No, ¿usted cree en Jesús? No, yo soy de ustedes, vamos a matar. Claro, usted se llena de miedo para rescatar su vida. Pedro se sintió igual. Estaba en medio de lobos que lo querían devorar. Él dice: voy a cuidar mi vida y voy a negarlo, pero no porque yo niegue a Jesús, sino que tengo miedo. Pero la tercera negación es más fuerte. Juan 18, 26 al 27. Pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, ojo,
Preguntó: ¿no te vi en el huerto de los olivos con Jesús? Una vez más Pedro lo negó y enseguida cantó un gallo. La tercera negación se debió al hecho de que estaba enfrente del familiar al que él casi mata. ¿Usted qué hace si usted le tira un balazo a alguien y después viene el familiar y dice: ¿usted no fue el que le pegó el balazo a mi primo? ¿Usted qué dice? No, yo no fui, fue mi primo, yo no. Pedro se sintió un mayor temor. El miedo atacó a Pedro en las tres negaciones. Miedo, miedo, miedo. No vergüenza, miedo. Pedro no estaba formado para eso. Pero lo más impactante es lo que dice Lucas 22, 61 al 62. En este momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Dice que Jesús lo miró. ¿Cómo fue la mirada de Jesús? Yo no me imagino la mirada de Jesús así como que: ahora verás, espérate que resucite y veréis que te voy a volver nada, Pedro. No, yo me imagino a Jesús en medio de su dolor, mirando a Pedro con amor, diciendo: Pedro, yo te lo dije. Y dice que Pedro lloró amargamente. La mirada de Jesús estaba llena de compasión. Hoy no quiero darle consuelo al que peca, sino al que ha pecado y ha llorado amargamente. Ay, yo pequé. Vengan aquí los que pecaron. Yo pequé. Al otro servicio: vengan aquí adelante los que pecaron. Yo pequé. Al tercer servicio, y lleva 1 año llegando al altar: pasen los que han pecado. Y si a todos pasa: yo pequé. Eso no sirve. Pedro lloró amargamente porque dijo: ¿cómo voy a traicionar al hombre que me transformó la vida? Y lloró tan amargamente que dice la Biblia que él renunció a ser discípulo de Jesús. Dice que Pedro volvió a tomar sus redes, volvió a su barco, frustrado, pescando. Pero el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Esta es mi conclusión. Jesús resucitó. Y cuando resucita, Marcos 16, 7 dice: ahora vayan y cuéntenle a sus discípulos, incluso a Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo antes de morir. Jesús resucita, y lo primero que quiere es que sea Pedro quien se entere que él resucitó. El que lo negó, el que lo traicionó, el que le hizo promesas que no cumplió. Porque Jesús te sigue amando a pesar de tus pecados. Jesús te sigue amando a pesar de que le prometiste 1000 cosas y en todas fallaste. Jesús te sigue amando aunque estés desanimado. Jesús te sigue amando aunque le hayas dado la espalda. Jesús te sigue amando aunque hayas renunciado al llamado que te hizo. Jesús te sigue amando. ¿Usted se imagina el momento donde ve a Jesús? Dice la Biblia que Jesús se le apareció. Dice que él cayó al agua. ¿Qué haces aquí, Jesús? Estoy avergonzado contigo. Jesús le dijo: lo que pasó, pasó entre tú y yo. Ahora he venido para decirte: Pedro, lindo, te perdono. No me importa lo que hayas hecho. Y entonces yo veo a un Pedro convertido en el hombre que nunca más se volvió a avergonzar de Jesús, aunque el miedo lo atacaba. ¿Por qué? Porque Jesús lo convirtió en lo que Jesús era. Puedes estar en lágrimas amargas, pero en esta noche hay un mar de gracia para ti. Y así como Jesús lo hizo con Pedro, lo va a hacer contigo en esta noche.